Pues es muy importante que podamos identificar el hecho de que la fe solo es a través de la palabra y la fe es fundamental para que usted y yo podamos permitir que todo lo que Dios ya nos concedió, nos bendijo, nos entregó, nos dio por gracia, de acuerdo a su abundancia, a su beneplácito, a su bondad, a su benignidad, podamos manifestarlo del reino espiritual en donde se encuentran estas riquezas en gloria en Cristo Jesús para ti, para mí, para tu familia, que se manifiesten en este mundo natural, en nuestros cuerpos, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra alma, en nuestras acciones, en nuestra vida diaria, en el nombre de Jesús. Así es que solo es a través de la palabra de Dios. Por eso hemos hablado que la palabra tiene que ser un factor importante, de tal manera que si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, necesitamos que la palabra domine nuestras mentes. Ahora, dijimos también que la fe es como la llave de encendido o el switch de encendido de un auto. No, el switch de encendido no es el que tiene el poder, pero es el motor. Pero la fe es la que permite que ese motor empiece a manifestar su poder cuando el switch se enciende, la fe se pone en acción y el poder empieza a manifestarse, al menos en un automóvil. Así es que en nuestras vidas, cuando la fe se pone en acción, que solo la fe viene por el oír la palabra de Cristo, entonces la fe causa que podamos ser guiados por el poder de Dios, que la fe causa obras, la fe tiene que ponerse en acción para que empiece a manifestarse todo el poder de Dios. Y hemos dicho que Dios nos dio su bendición, que Dios nos dio su autoridad, su poder, su nombre, para que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer, para que nosotros llamemos a las cosas que no son en este mundo a que sean. La fe no niega lo que hay en este mundo. La fe no tiene que ver, fíjese, la fe no tiene que ver con negar lo que hay en este mundo, lo que los sentidos y los ojos ven. No, la fe no está diseñada para ello. La fe está diseñada para llamar lo que no es para que sea, para que venga a existir. Es decir, una transferencia, una transición, que haya un paso entre el reino espiritual donde se encuentran todas las bendiciones y las riquezas en gloria en Cristo Jesús a este mundo natural. Pero ese lugar de bendición, ese lugar espiritual, no se encuentra detrás de las nubes. Aunque espiritualmente hablando, Dios es omnipresente y Dios está en todos lados, pero ese lugar espiritual se encuentra aquí porque el Espíritu de Cristo ha venido a hacerse uno con nuestro nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que la fe tiene que ser motivada por el amor. La fe tiene que venir por la palabra de Cristo. La fe es un regalo de Dios. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero la fe necesita un propósito. Y el propósito de la fe es la esperanza. Porque si usted no tiene esperanza y lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Por eso la definición de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en este mundo natural, pero que vamos a hablar para que se manifieste del reino espiritual al reino natural. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Lo que la palabra dice. Amén. Así es que la esperanza, dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera. Y la esperanza divina, no la esperanza natural de este mundo, porque en este mundo prácticamente ya no hay esperanza. Han sucedido tantas cosas que lo que menos tiene la gente es esperanza. Pero la esperanza divina, la esperanza que procede de Dios, viene por causa de la palabra. La palabra es la que manifiesta la esperanza de Dios. Y la esperanza tiene un significado bíblico como que es una intensa anticipación de todo el bien de Dios a favor de ti.
la intensa anticipación de todo el favor y del bien de Dios para ti. Y esto se manifiesta a través de Jesucristo, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de ti y a favor de mí, y que ahora su Espíritu mora en nuestros corazones. Así es que vamos a compartir acerca de esa intensa anticipación del bien, porque es importante que tú y yo conozcamos qué clase de bien el Señor nos ha concedido, pero que tiene que ver directamente con la percepción, bueno, tiene que ver directamente con la esencia de la naturaleza de Dios. Y depende de tu percepción acerca de este bien y acerca de Dios, para que tú tengas una esperanza genuina y que no sea una esperanza tóxica o que sea una esperanza falsa. Pero hay que recordar, la palabra es fundamental. La palabra es fundamental. La palabra es la máxima autoridad que tú y yo tenemos en este mundo. La palabra es el reporte final. La palabra está sobre todas las cosas. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículos 2 en adelante, que Cristo Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Toda la materia en este mundo tiene átomos. Y hay leyes que fueron establecidas desde el principio de la creación, de tal manera que los átomos no es una masa que está sólida, sino son electrones, protones, neutrones, en donde hay huecos en sí. Para que tú puedas entender un átomo, podrías imaginarte el sistema solar, el Sol con algunos planetas dando vueltas a su alrededor, pero entre los planetas y el Sol hay espacio. Bueno, cada átomo tiene espacio en sí mismo, pero una serie de átomos forman una molécula y las moléculas forman la materia, de tal manera que aunque tú ves la materia sólida, pero la realidad es de que los átomos están huecos, es decir, hay partes sólidas, pero hay partes huecas ahí, y el átomo siempre está unido, perfectamente unido, y no puede ser desbaratado. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos maravillarnos de esta gloria? Pues porque la Biblia dice que el Señor Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, de tal manera que la razón por la cual los átomos están fijos, firmes, sin separar sus electrones, sus protones, etcétera, es porque la palabra de Dios sostiene cada átomo en esta tierra. Claro, podemos saber que lo que tiene que ver con los elementos atómicos o con los armamentos atómicos, la bomba atómica y todo esto, utilizan ciertos elementos que son inestables y entonces rompen esas cadenas de átomos, pero por fuerza, y entonces causan una manifestación explosiva, podríamos decirlo así, en cadena. Pero bueno, así es que vamos a empezar leyendo Romanos 12:2. Romanos 12:2 tiene que ver con muchas cosas esenciales e importantes, pero particularmente ahorita vamos a centrarnos en algo que tiene que ver con el corazón de Dios, con el propósito de Dios, con la naturaleza de Dios. Aunque Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, es decir, no pienses hacerte como este siglo, no quieras ser como este mundo, sino permite ser transformado si tu mente, si tu entendimiento es renovado. Y sabemos que nuestra mente y nuestro entendimiento puede ser renovado solo por la palabra de Dios. Dice, si tú permites que tu entendimiento sea renovado, tú vas a ser transformado y vas a experimentar, vas a vivir, vas a manifestar en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser, en tus acciones. Porque déjame decirte que tu espíritu está manifestando toda la gloria de Dios que Él ya nos ha dado. Tu espíritu tiene esa gran bendición porque es uno con el Espíritu de Cristo. Tu espíritu es perfecto, está sellado con el Espíritu Santo. Tu espíritu ya tiene la vida eterna. Una tercera parte de ti es como Jesús. Así es que solo vamos a esperar la redención de nuestros cuerpos
hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros y entonces seremos perfectos en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero hoy nuestro espíritu es perfecto. Pero Dios quiere que mientras estamos en este mundo cumplamos su propósito, y para ello Él permitió que haya una operación poderosa de su espíritu y de la palabra en nuestras vidas. Pero no depende de Dios, porque Dios ya hizo lo suyo, pero depende de nosotros cómo respondamos positivamente a la palabra, para que nos aproveche. Así es que cuando permitimos que con la palabra de Dios, la palabra de Cristo, seamos renovados en nuestra mente, es decir, poner la palabra en nuestra mente una y otra vez, hablarla, oírla, declararla, ponerla delante de nuestros ojos, hasta que renueve nuestra mente. Dice, entonces seremos transformados. ¿En qué seremos transformados? En lo que la palabra dice que somos. Dice, por ejemplo, la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fruto, y el Espíritu mora en nosotros. Quiere decir que Él quiere manifestar toda esta bendición en nuestras vidas. Así es que si permitimos que nuestras mentes sean renovadas, entonces vamos a ser transformados y vamos a poder experimentar, vivir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es esa voluntad de Dios? Y cuando hablamos de voluntad de Dios, muchos piensan, es que yo tengo que conocer qué es lo que Dios quiere que haga. No, ese es un error. Primero tenemos que entender qué es lo que Jesús hizo, porque somos por lo que Jesús hizo. Somos como Jesús por lo que Jesús hizo en el Calvario. Así es que experimentar y comprobar la voluntad de Dios tiene que ver con conocer la benignidad, la bondad. Porque estamos hablando de una intensa anticipación de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios. Pero tenemos, para que esto se convierta en algo intenso, que nosotros estemos anhelando y esperando para que a través de la fe podamos apropiarnos, necesitamos conocer qué significa esta bendición, esta bondad, esta benignidad de Dios. Y empezamos en Romanos 12:2, cuando encontramos que dice la Escritura que el deseo de Dios, el propósito de Dios, el corazón de Dios, su voluntad tiene que ver con que es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Algo muy importante aquí es que Cristo nos llamó para experimentar, para que emane de nuestro interior esa voluntad de Dios. No para buscar la voluntad de Dios como obras humanas que hacer para llegar a ser. No, ya somos. Y Dios quiere que a través de renovar nuestra mente con la palabra, que la palabra cause por su poder, por su eficacia, esa transformación en nuestras vidas. Así es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esto es el deseo de Dios para ti y para mí. Es tan bueno, es tan agradable y es tan perfecto. Muy bien, ahora acompáñame a leer Mateo 7:11. Y vamos a irnos un poquito rápido, y también me gustaría que con tus micrófonos apagados tú repitas después de mí o juntamente conmigo, o leas el versículo en voz alta, es decir, lo declares. Una de las maneras de poder cautivar nuestros pensamientos es a través de declarar la palabra. Si declaramos la palabra, permitimos que nuestros pensamientos sean dirigidos, que nuestros pensamientos sean controlados, por decirlo así. No pensar en otras cosas, pero al declarar, al hablar, es algo fundamental. Entonces vamos a leer, y me gustaría que tú leyeras ahí donde estás, Mateo 7:11. Dice la versión Reina Valera 60. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, fíjate cómo dice la Escritura, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si como hombres, dice que comparados con Dios somos malos, aún así sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo importante aquí de enfocarnos es
lo que dice la palabra, cuánto más es el deseo y el corazón del Padre, cuánto más el Padre nos dará buenas cosas. Y de hecho, Jesús está hablando aquí antes de ir a la cruz porque ya nos dio todas esas buenas cosas en Él para que nosotros nos apropiamos de cada una de ellas por la fe. Ok, ahora vamos a ver Lucas 11:13. Lucas 11:13. ¿Qué dice la escritura en Lucas 11:13? Lucas 11:13 dice así: pues si vosotros, léelo conmigo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así es que es muy importante que entendamos que Cristo necesitó del Espíritu Santo. Los discípulos, la iglesia primitiva, como se le llama, de los primeros días o los primeros años, necesitaron al Espíritu Santo. Así es que esta es una promesa. Dice, si nosotros sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo? Y gracias al Señor porque nos ha dado su Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a ir a Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y te voy a pedir que me acompañes leyendo también en voz alta. Dice Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Si estábamos muertos, estábamos en nuestros pecados y Cristo murió, ¿cuánto más ahora que estamos en Él, que creímos en Él y le recibimos y tenemos su Espíritu? ¿Cuánto más? Fíjate la bendición. El cuánto más tiene que ver mucho más. Tiene que ver con abundancia. Esto es lo importante. La benignidad de Dios tiene que ver con que es algo abundante. Pues mucho más, estando justificados, seremos salvos de la ira. Hay una garantía tan gloriosa porque es abundancia lo que Dios nos da. Y desafortunadamente, muchas personas en la iglesia, en el pueblo de Cristo, no tienen este conocimiento de la abundancia y no tienen ese conocimiento de la palabra y por lo tanto no tienen esa experiencia de la abundancia. Pero Dios nos ha llamado a caminar en lo mejor de Dios, a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así es que mucho más. Ahora, ahí mismo en el capítulo 5, vamos a ir ahora al versículo 10. Acompáñame por favor ahora a declarar el capítulo 10. El versículo 10. Es Romanos capítulo 5, el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, dice por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí una vez enfatiza, mucho más. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados por Dios por lo que Cristo hizo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de su vida, por su vida. Aquí es algo muy importante que entender. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Está hablando de ti y de mí, del creyente nacido de nuevo. Hay que recordar que Dios amó a todo el mundo y que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. No solo de los creyentes, sino de todo el mundo, dice el apóstol Juan. Pero la Biblia es muy clara. Se necesita creer y recibir el pago del perdón de nuestros pecados que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Necesita creerse en Jesús y en su obra terminada para poder poseer.
Así es que aquí está hablando de nosotros y de todo aquel que quiera venir a Cristo. Una vez que venga Cristo, dice, porque si éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, ahora vamos al versículo 15 de Romanos 5. Romanos 5:15, y vamos a declararlo también, vamos a leerlo en voz alta. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Está hablando de la transgresión de Adán, y el don está hablando acerca de lo que Cristo Jesús conquistó por nosotros en la cruz. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos, para todos nosotros los que creemos, la gracia y el don de Dios por la gracia de uno, Jesucristo. Así que aquí está hablando de la abundancia, de la gracia y del regalo de Dios por causa de Jesús. Así es que es muy importante que podamos observar esto. Mucho más, dice, abundaron mucho más para todos nosotros los que creemos, la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, por la obra de un hombre, del Señor Jesucristo. Ok, Romanos 5:17. Vamos a declarar Romanos 5:17. Hasta ahorita hemos leído escrituras donde habla cuánto más, mucho más, acerca de, es como si fuera un adjetivo, no sé si es un adjetivo o un adverbio, pero tiene que ver con la abundancia de todo lo que Dios nos ha dado. Aquí dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán reinó la muerte a todos los hombres, dice, mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? Tú y yo, los que creemos. Mucho más. Dice, la muerte reinó por causa de Adán en todos los hombres. ¿Cuánto más o mucho más? Dice, reinarán en vida nosotros por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así es que dice, si por la transgresión de Adán todos murieron, reinó la muerte sobre todos los hombres, ¿cuánto más o mucho más tú y yo podemos reinar en vida por causa de lo que Jesús hizo cuando recibimos la abundancia de su gracia y la abundancia del regalo de su justicia? Esto es extraordinario, esto es increíble, porque lo que el pecado pudo hacer, que fue mucho, la palabra nos indica que la gracia y la bendición y la benignidad de Dios sobreabunda estrepitosamente en una dimensión completamente extraordinaria. Ahorita vamos a ver un versículo y le voy a explicar las dimensiones para que usted pueda entender esto, pero mucho más reinarán en vida. Dios nos llamó a reinar en vida, a reinar sobre el pánico, a reinar sobre el temor, a reinar sobre la escasez, a reinar sobre el temor, a reinar sobre el pecado, a reinar sobre el mal. Tenemos su palabra, tenemos su poder, tenemos su nombre, la autoridad que Él nos ha regalado, que Él nos ha dado. Así es que Él nos llamó a reinar. ¿Y cómo reinaremos? ¿Con qué poderío y con qué seguridad el Señor nos dice? ¿Cuánto más podrán reinar? Cuando reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. ¿Qué significa el regalo de la abundancia de gracia? Reconocer que la gracia es Jesús y reconocer que Él nos justificó porque creímos en Él y en su obra terminada, completa y perfecta. Recuerda que somos justificados por la fe de Jesús. Ahora vamos a leer Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si tú lees Romanos 6:1, no lo vamos a leer ahorita, dice el apóstol Pablo, entonces ¿qué? Porque el pecado reina, para que la gracia abunde, ¿necesitamos abundar en el pecado?
te lo voy a leer para no entrar en confusiones y explicarlo perfectamente bien. Porque aquí es muy importante que tú y yo podamos entender las dimensiones. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es que es muy importante que cuando hablamos de la gracia y de la justicia, la ley del pecado y de la muerte ya no tienen poder sobre nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo ahora mora en nosotros. Ok, entonces hablar de gracia es hablar de santidad, pero no es buscar la santidad, es que la santidad manifieste en nuestras vidas lo que hacemos, lo que pensamos, porque la santidad ya mora en nuestro interior. Bien, ahora, déjeme decir algo importante aquí. Dice, la ley se introdujo, la ley de Moisés se introdujo para que el pecado abundase. Antes de la ley había pecado, pero no se contaba, no se ponía cuenta de las personas en este mundo, sino para juzgarlos en el día del fin, en el día final. Pero Dios tuvo que enseñar al pueblo de Israel a que reconocieran que por sí solos no podían justificarse porque sus acciones, humanamente hablando, eran pecaminosas, incorrectas. Pero los israelitas, el pueblo que Dios sacó de Egipto, no entendían esto. Ellos pensaban que podían justificarse a sí mismos. Tan es así que en la época de Jesús, ellos seguían creyendo que podían justificarse a sí mismos y prácticamente o particularmente me refiero a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, a los saduceos, a todos aquellos religiosos de la era, de la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo importante es lo siguiente, dice, el pecado abundó, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, sobreabundó. La palabra en el griego que tiene que ver con que el pecado abundó, es decir, que se incrementó mucho, pero con medida. Es decir, digamos que si estaba en 1, ahora la tenemos en 50. Tiene medida, pero se incrementó mucho. De 1 a 50 es mucho, pero se puede medir. Bueno, cuando habla de sobreabundó la gracia, en el griego habla de que es tanta la abundancia que no se puede medir. Es tanto el tamaño que no se puede medir. No sé si sea un ejemplo correcto, pero le voy a poner un ejemplo. Si llueve mucho en una ciudad, un día, no sé, 1 hora, 2 horas, 5 horas, pues se pueden inundar las calles y bueno, se junta toda una serie de centímetros cúbicos de agua. Pero si pudiéramos contener toda esa agua que cae del cielo en una lluvia de un día, pues podríamos decir que podríamos llevarla a una presa y tener cierta cantidad de agua, porque en una presa la cantidad de agua en volumen se puede medir. Pero si queremos medir el volumen de los océanos, es imposible. Es imposible que podamos medir porque no hay manera. Así es que si comparamos la cantidad de agua de una presa contra la cantidad del volumen de agua en los océanos, hay una gran diferencia. El océano no se puede medir, pero el volumen de agua en una presa sí se puede medir. Así es que una presa puede estar seca y en una temporada puede estar llena, pero se incrementó de estar seca, se incrementó tanto que se llenó, pero es medible. Así está hablando acerca del pecado. Pero de la gracia está hablando de algo que sobreabundó tanto que es imposible que sea medido. Así es que cuando vino la ley, el pecado dio a luz el pecado. Es decir, las personas pecaban, pero nadie les decía que pecaban. Ahora la ley les dijo que pecaban, entonces empezó a abundar el pecado. Es decir, a manifestarse el pecado. Pero ahora sobreabundó la gracia. Ahora, en estos tiempos, el pecado se ha incrementado en gran manera.
pero sigue siendo medible, porque tenemos menos de 8,000 millones de personas en este mundo, y entonces el pecado de la humanidad, las acciones pecaminosas, el pecado de la humanidad, la naturaleza pecaminosa de la humanidad se puede medir por la cantidad de habitantes que hay en este mundo, porque todo hombre nacido de mujer nace con una naturaleza pecaminosa. Así es que si consideramos aproximadamente que hay casi cerca de 8,000 millones de personas en este mundo viviendo y le restamos todos los creyentes nacidos de nuevo, porque los creyentes nacidos de nuevo ya no tienen una naturaleza pecaminosa, les fue dada una nueva naturaleza. Así es que si quitamos la cantidad de los nuevos creyentes nacidos de nuevo, vamos a poder medir cuántas personas hay con una naturaleza pecaminosa. Ahora, si queremos medir la cantidad de maldad y de acciones, pues está relacionada directamente proporcional a la cantidad de personas que tienen una naturaleza pecaminosa. Inclusive, pues los creyentes nacidos de nuevo pueden cometer acciones equivocadas que directamente hablando o bíblicamente hablando es pecado, porque un creyente nacido de nuevo, no porque sea creyente nacido de nuevo, ya no va a pecar. Y no estoy hablando que tenga que pecar, no, pero hay creyentes nacidos de nuevo que quieren pecar y se sujetan al pecado y desafortunadamente sufren las consecuencias de su pecado. Esto así es. Pero muchas veces no es que el creyente deba levantarse para pecar, pero el creyente no somos perfectos y podemos cometer errores. Le pongo un ejemplo. Dice la Escritura que si tú tienes el bien para hacerlo y no lo haces, es pecado. Entonces, cuando no haces el bien, cometes un pecado. Lo que quiero decirle es que hoy en día que hay tanta malicia, maldad y que las personas, las generaciones, ciertas generaciones, prácticamente la mayoría de la población de esa generación rechazan a Cristo, rechazan la palabra, muchos países rechazan todo lo que tenga que ver con Dios, con Cristo, y entonces el pecado se ha incrementado de una manera extraordinaria hoy en día, pero la gracia sobreabunda más. Y esto es lo importante, que usted y yo podamos ser capaces de poder concebir la bendición, la benignidad, la gracia que Dios tiene para con nosotros, para que nuestra esperanza sea una esperanza firme, como un ancla que está puesta en el lugar santísimo de Dios, en donde usted y yo estamos atrapados. No nos podemos ir de ahí, sino podemos permanecer en la presencia de Dios de una manera continua. Muy bien, ahora vamos a leer Romanos 8:32. Y aunque aquí no habla de mucho más, pero ahorita usted se va a enterar de algo similar a lo que hemos estado hablando. Romanos 8:32 dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, léalo y léalo en voz alta, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Y usted puede leer en Efesios capítulo 1, versículos del 16 en adelante, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, que usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, recibimos el llamamiento y la esperanza de Cristo. Recibimos la herencia que tiene que ver con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en nosotros está el mismo espíritu y el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Así es que aquí dice, si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por ti, por mí, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Pablo lo está poniendo como pregunta, como que haciendo un énfasis, diciendo, si Dios ya nos entregó a su Hijo, que es lo más glorioso que puede haber, pues todas las cosas de la herencia, todas las cosas que tú y yo necesitamos, es lo mínimo. O sea, lo más nos fue dado, pues lo menos, que para nosotros sería algo extraordinario, pues también. No hay ninguna objeción ahí. Ok, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura,
Porque si el ministerio de condenación, 2 capítulo 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando habla la Biblia del ministerio de condenación, está hablando de la ley de Moisés. No sé si usted se acuerda que cuando Moisés entraba al lugar santísimo o entraba a ministrar al Señor, su rostro resplandecía y él tenía que cubrirse el rostro y la gloria de Dios se manifestaba con Moisés. Bueno, pues si el ministerio de condenación, así le habla la ley, porque la ley se fue dada para condenar, para culpar a los hombres, para que los hombres dijeran, si estamos condenados, si somos culpables, necesitamos un Salvador. Ese fue el propósito de la ley. Dice entonces el ministerio de la ley, que es el ministerio de condenación, fue con gloria. Hubo una gloria manifestada de Dios ahí. ¿Cuánto más? Mucho más abundará la gloria en el ministerio de justificación, que es en Cristo Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta a favor de todos los que creen. Ahora, vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Bueno, primero vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20, para que de Corintios brinques a Gálatas y luego a Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 20? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según cómo es que Dios va a producir, cómo es que Dios va a causar que lo que pedimos, la respuesta de Él sea mucho más abundante de lo que pidamos o entendamos. Bueno, Dios lo va a hacer según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, y este tiene que ver con la fe puesta en acción. Es decir, Dios no responde si no hay fe y si la fe no se enciende, no hace el switch, si la fe no se pone en acción por causa de una esperanza, por causa de un propósito que tú tienes. Si una persona está sufriendo enfermedad y no entiende que en su espíritu ha sido sanada y que Cristo Jesús llevó sus enfermedades para que en su cuerpo ya no tenga que sufrir ninguna enfermedad, ningún dolor, y no lo entiende, entonces si no lo entiende, no lo desea. Y si se acostumbra a la enfermedad, entonces no va a haber propósito para que la fe se ponga en acción. Pero si la persona no quita el dedo del renglón y aunque le están molestando los síntomas o el problema, pero dice, yo no fui llamado a creer en la enfermedad, yo no fui llamado a creer en estar enfermo, por lo tanto resisto los síntomas y declaro mi cuerpo sano y permanece firme, entonces hay una esperanza que va a estar basada en el amor de Dios, en el poder de Dios, en lo que Cristo ya hizo, en la benignidad de Dios, y entonces el poder de Dios tiene que manifestarse según te muevas en la fe. Pero dice, el Señor mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero es importante esto, Dios no está allá en un escritorio sentado esperando si tú haces o no haces para darte o no darte un beneficio. No, Dios ya te dio todos los beneficios en Cristo. Y cuando dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, no significa que Dios va a descender para hacerlas. Significa que Él ya te habilitó, ya te dio todos los recursos, todo el poder. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, el Espíritu de Cristo, su Hijo, nos fue dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero cuando tú caminas en fe y permites que de lo espiritual se manifieste en lo natural, causando salud divina, sanidad divina, bienestar, restauración, riqueza, benignidad, etcétera, 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 lo que está sucediendo es que el poder de Dios que ya habita en ti y que mora en ti va a empezar a causar todas las cosas, a hacer todas las cosas. No son tus manos las que producen, pero es el Espíritu de Dios, la palabra, la que a través de tus manos produce.
No somos nosotros. Es la palabra, es el Espíritu de Cristo, es el Señor a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que soy, no lo soy por mí mismo. Si me quiero juzgar como hombre, delante y comparándome con los otros, a lo mejor soy mejor que todos. Dice, pero lo que soy, no lo soy por mí mismo, lo soy por la gracia de Cristo. Por eso la Escritura dice, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, porque es el Señor. Por eso la Escritura dice en Isaías, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor, dice, levantarán alas como el águila. Solo el Señor puede causar esto. Pero dice, mucho más abundantemente. Entonces, estamos entendiendo que para el Señor las cosas tienen que ver con la abundancia. Y tienen que ver con la razón del deseo, de la benignidad, con el corazón de Dios, con la naturaleza de Dios, que es amor por ti y por mí. Que no es condenación, ni que Dios quiere estarte juzgando, y que Dios quiere estarte culpando, y que Dios quiere estarte convenciendo de pecado, lo cual es un error. El Espíritu Santo nos convence de justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y el mismo Señor nos dice la Escritura en Hebreos, en 2 de los capítulos de Hebreos, que Él iba a ser propicio para nuestros pecados a través de lo que Jesús hizo por nosotros, y nunca más se iba a acordar de ellos. Así es que es tan importante que el creyente sepa que si Dios se olvidó de nuestros pecados cuando nosotros a través de la fe venimos a Jesús, entonces ¿por qué nosotros tenemos que acordarnos del pecado? Pero si creemos y entendemos y permitimos que la fe se mueva a causa de que hemos sido libres del poder del pecado y de la muerte, entonces podemos vivir en fe. Y la fe es la que agrada al Señor. Amén. Filemón 1:6. Este es el último versículo que vamos a leer. Dice Filemón 1:6. Búscalo, Filemón 1:6. Filemón, a Tito, a Filemón. Antes de Hebreos, a Tito, a Filemón. Es que no hemos leído Hebreos. Perdón. Bueno, vamos a leer Filemón y luego leemos Hebreos. Filemón 1:6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, todo el bien. Dice, la fe va a ser eficaz, va a manifestar del reino espiritual al reino natural, al reino material. Dice, a través de que tú conozcas todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Por eso la esperanza, una intensa anticipación del bien de Dios a favor de ti y de mí y de los tuyos, es fundamental para que la palabra, produciendo esa esperanza, permita que la fe empiece a actuar, porque la fe es la certeza de lo que se espera, y la esperanza tiene que ver con abrazar, con conocer la naturaleza de Dios, que es amor, que es benignidad, que es bondad para ti y para mí en Cristo Jesús, y que nosotros podamos anhelar, concebir, apropiarnos de esa bendición que Dios diseñó para nosotros, para que la vivamos. Así funciona el proceso de Dios, y esto no es gravoso, pero dice la Escritura que la bendición de Dios, cuando tenemos la bendición de Dios, en la bendición de Dios no hay tristeza. Así es que es muy importante que entendamos para que conozcamos todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo, es decir, por causa de Cristo. Y en Cristo está depositado todo ese bien para ti y para mí. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice, por tanto, Jesucristo, Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Es hecho fiador. Jesús es el fiador. Quiere decir que la fidelidad, la inmutabilidad del consejo, la fidelidad de Dios causa que Jesús
que es infalible, que no puede fallar, que resucitó entre los muertos, dice, Él es fiador, Él es la fianza de un mejor pacto. ¿Para quién? Para ti y para mí. Es lo que Jesús hizo, es la obligación de Jesús para introducirte a ti y a mí en un pacto mejor que todos los pactos. Y vimos que ese pacto tiene que ver con abundancia y con mucho más, con mucho más, con mucho más. Por ello es tan importante que tú y yo estemos seguros del corazón de Dios. Por eso es importante que tú y yo seamos seducidos por la benignidad y la bondad de Dios. Porque de hecho en lo natural podemos entenderlo. Los sentidos son atraídos por lo que es bueno. Nuestros sentidos son atraídos por lo que nos gusta. Y cuando las cosas son buenas, nuestros sentidos se satisfacen. Pero cuando las cosas son más que buenas, nos admiramos. No sé si, por ejemplo, hablando de la comida, tú puedas estar acostumbrado a tener buena comida. Pero a veces cuando vas a alguna fiesta o cuando vas a alguna reunión especial o haces tú mismo una reunión especial y que se preparan platillos diferentes y abundantes, la comida no solo está buena, está muy buena y tus sentidos se deleitan más. Cuando tú estás acostumbrado a algo que es bueno, pero lo conviertes en una rutina, a veces llegamos a menospreciar lo bueno que tenemos. Cuando lo consideramos como una rutina, cuando lo empezamos a considerar como algo común. Entonces vamos a desear que venga algo más bueno para que nuestros sentidos sean sacudidos. Bueno, si en lo natural funciona con nuestros sentidos, en lo espiritual, la abundancia de la benignidad y la bondad de Dios supera todas las cosas. Pero Dios nos llamó a que la palabra domine nuestras mentes y seamos renovados en nuestras mentes para que seamos transformados, pudiendo, cuando nuestra mente es renovada, podamos ver la benignidad, la abundancia de la gloria, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el deseo, el corazón de Dios. Dice Santiago 1:17, no lo busques, solo apúntalo, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así es que mientras hay calamidad, mientras hay cosas malas que están sucediendo alrededor de nuestras ciudades, de nuestros países, en este mundo, y no hay esperanza humana, Dios está hablando su palabra. Dios quiere que seamos dominados por su palabra para que podamos concebir, entender, conocer, concebir la benignidad, la bondad, la esperanza, la intensa anticipación de todo el bien que Dios causó a favor de ti en Cristo Jesús, para que entonces a través de la fe puesta en acción podamos experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios, lo mejor de Dios para ti y para mí en el nombre de Jesús. Su protección, su confianza, su seguridad, su amor. Recuerda que la palabra dice que donde hay un perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús es el perfecto amor para nosotros. El Espíritu que nos fue dado, dice la Escritura, vertió en nuestros corazones el amor de Dios y amor en nosotros. Nosotros podemos amar y estar seguros porque Dios nos amó primero en Cristo Jesús y su amor nos fue dado ya. De hecho, el Espíritu quiere manifestar ese amor como fruto. El fruto del Espíritu es amor. Y la fe debe ser motivada por el amor de Dios, no por un amor carnal, no por un amor de amigos, pero más allá, por el amor ágape de Dios en nuestras vidas. Así es que Jesús es nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro sustentador, nuestra vida. Tenemos una garantía con Él. Es importante que podamos concebir a Jesús, concebir la benignidad en su vida, vida abundante y en la vida eterna que tú y yo ya tenemos en Cristo Jesús. Así es que estos tiempos son tiempos importantes para que una intensa anticipación del bien esté viviendo en tu corazón y en tu vida
por causa del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús y que lo podemos encontrar en su palabra. Por eso nuestra animación es que leas la palabra, medites la palabra, hables la palabra, declara la palabra para que tus pensamientos sean cautivados. Habla la palabra, declara la palabra, habla la palabra. Medita en la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario. Participa de la cena del Señor, teniendo memoria de Él y gozándote en lo que Él ya hizo, porque en ello tenemos vida. Habla en el Espíritu, ora en el Espíritu. Necesitamos insistir más y más y más, porque este mundo, lo que hay, la información que hay en este mundo y lo que este mundo nos ofrece, causa mucha incredulidad y causa esperanza que prácticamente está siendo aniquilada humanamente hablando. Pero nosotros tenemos una esperanza divina, una bendición mucho más, mucho más. ¿Cuánto más? Porque el deseo y el corazón de Dios es amor, es bendición para ti y es más real que el mismo aire que respiramos, es más real que el mismo sol que sale por las mañanas. Así es que permitamos que nuestros sentidos sean sujetados y que el sentido de la fe empiece a ejercitarse para que nosotros podamos observar, ver a través de la fe, estar convencidos, quedar atrapados. Dice la definición de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve aquí, pero que en el mundo natural sí existe. La convicción, es decir, tú necesitas algo aquí y necesitas apropiarte de ello aquí, pero tú quedas convencido, quedas convicto, atrapado en el hecho de que Dios te dice en su palabra que esto ya está en el Espíritu, y entonces tú vas a llamar a que se manifieste en lo natural, en el nombre de Jesús. A esa dimensión tenemos que llegar y no es algo difícil de conseguir, porque Dios no lo iba a poner difícil. No es un tema de fe. Se trata de erradicar, de cerrarle las puertas a la incredulidad, a lo que este mundo nos puede dar de beber a través de abrirle las puertas y el corazón a la palabra de Cristo una y otra vez, a orar, a meditar la palabra una y otra vez, a hablar la palabra, a hablarla en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque eres bueno y gracias por tu amor incondicional y cuánto nos has amado y en ti estamos seguros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo Jesús somos totalmente perdonados, como lo dice la Escritura en Efesios capítulo 1, en Colosenses capítulo 2. Somos perfectamente justificados, como lo dice tu palabra en 2 Corintios 5:21, como lo dice tu palabra en Romanos 3, 23 y 24. Gracias, Señor, porque somos altamente favorecidos, como lo dice la Escritura en Efesios 1:6. Somos aceptos en el amado, somos altamente favorecidos. Gracias, Señor, porque somos profundamente amados, como tú nos lo enseñas en Primera de Juan 4:17, 4:19, en Romanos capítulo 8. Gracias, Señor, porque somos grandemente bendecidos, como tú nos lo enseñas en Efesios 1:3, como tú nos lo enseñas en Romanos capítulo 4, en el nombre de Jesús, como tú nos lo enseñas en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores, como tú nos lo enseñas en las cartas del apóstol Juan y como tú nos lo enseñas en Romanos 8. Gracias, Señor, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y como dice Romanos 5:17, recibimos la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Gracias, Señor, y como dice Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, porque no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos. Que tu palabra domine nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida de los que están escuchando, viendo. Gracias por la vida de aquellos que están siendo bendecidos por tu palabra. Permite que sea causa de mucho fruto en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti
tenemos protección, vida, salvación, redención, justificación, sabiduría, santificación. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.